cada una de nosotras en el nombre de Cristo Jesús y le damos las gracias a nuestro Dios porque Él es el que nos bendice con su palabra, con su hálito de vida y con la fuerza física que tenemos también aquí para poder tomar este tiempo de muchos otros quehaceres para estar aquí meditando en la palabra, ¿verdad? Y pues gracias a nuestra hermanita Pali también porque el Señor la ha llamado a este ministerio y ha dicho sí. Y entonces aquí pues hay mujeres, ya vemos mujeres edificándonos unas a otras. Ese es el plan. Y con esto en el pensamiento, pues en esta noche seguimos compartiendo la santidad para servir en la casa de nuestro Dios, en nuestra casa, en nuestro lugar ahora donde nosotros hemos sido traspuestas. Y este tema estaba basado y está basado en 2 de Timoteo 2:21, ahí donde dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, y la palabra santificado aquí es apartado del mal, propiedad del Señor y separado para Dios. Esas son serían las definiciones de esta palabra en el original. Y con eso en mente hemos estado desarrollando estos pensamientos, poniendo el enfoque en la santidad. Y cómo es que la santidad no solamente es una, vamos a decir, posición, porque el Señor nos pone y al momento de ponernos, nos santifica, nos aparta del mal y nos pone para su propiedad. Somos de Él, pero no solamente para estar ahí, sino también para desarrollarnos conforme a lo espiritual, conforme a lo que es la naturaleza de nuestro Señor. Y en eso es cuando empezamos nosotros a servir a nuestro alrededor en su casa, en su iglesia. Y qué importante es la santidad, qué importante es estar apartado del mal para poder hacer un trabajo honroso, digno del que nos ha llamado con ese propósito santo, como decíamos la semana pasada. Y en esta noche, hermanitas, el pensamiento está enfocado en la complacencia. ¿Cómo es que la santidad complace? La santidad del siervo de Dios complace al Padre, complace al Señor. El Señor se llena de gozo, se llena de gusto, está muy contento cuando ve que su hijo es un siervo que está apartado para él, que es que es su posesión, que es de él, que con un libre albedrío se ha separado para que él sea su Señor. Y estamos meditando en que si el Señor es santo, decíamos la primera clase, y esa es la razón, ¿verdad?, de la santidad, que el Señor es santo, el Señor es santo, santo, santo. Entonces, el que sirve al Señor, el que sirve en el reino de Dios, debe también ser santo, que gracias a Dios por medio de Jesucristo podemos ser santos y luego andar en esa santidad. No solo el ser, no solo el tener esa posición, pero también andar en la santidad. Porque su naturaleza lo amerita, la naturaleza de nuestro Padre amerita que el siervo, que el que le sirve, que el que decidió estar en su reino, se aparte para él y su obra se debe de considerar, la santificación se debe considerar en cada obra que el siervo está llevando como instrumento de su Señor. Decíamos rapiditamente que santidad es separadas del mal como propiedad de Dios para servir en su casa o en su reino o en la iglesia, como le queramos nosotros pronunciar o llamar. Y nosotros podemos traer para comenzar a la mente un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de la complacencia. Cuando un padre en la casa, por ejemplo,
Su hijo se conduce de una manera piadosa. ¿Cómo se siente el padre? El padre se siente muy gozoso. El padre hasta se atreve a decirle a los que lo encuentran, miren a mi hijo. Es un honor para mí llamarlo hijo. Se goza, se siente orgulloso, se siente alegre, se siente honrado de que ese hijo pues se comporte de esa manera, que sea piadoso, que sea honesto, que sea no solo honesto, pero que sea íntegro, que sea una persona que ame la justicia. Se goza ese padre al ver a su hijo comportándose o actuando o viviendo o andando de esta manera. ¿Cómo podemos saber nosotros que a Dios le complace la santidad como sus hijas, como sus siervas? ¿Verdad? Porque por ella, hermanitas, por esa complacencia, nosotras podemos ver y sentir el gozo, podemos hasta a veces, no sé si te ha pasado, pero tú vas caminando en la vida y puedes sentir a tu padre abrazándote lleno de contentamiento. Es una manera de decirlo, ¿verdad? Sabemos que Él es espíritu, pero tú lo puedes sentir. Tú puedes sentir cómo Él va con ese gozo contigo, va a la par contigo, se va gozando y va como cuando iba con Job, ¿verdad? Que le dijo, no has visto a mi siervo Job, porque puede verse que ese hijo está apartado de todo aquello que a Dios no le agrada, apartado y entiende que no está apartado solamente por estar apartado, sino que está apartado como una propiedad de su Señor, de su Dios, para los planes que el Señor tenga en su vida, para con todo lo demás que rodea, porque es lo que somos para Dios, instrumentos. Él solamente nos va a usar de la manera precisa y cuando nos necesite, no cuando nosotros queramos o no cuando nosotros digamos, yo quiero hacer esto en el nombre del Señor, sino cuando el Señor nos llama, nosotros es cuando estamos dispuestos a servir, pero en ese servicio debe de estar la santidad. Y entonces vamos a hablar de la complacencia. ¿Cómo es que Dios Padre se complace en Jesús? Queremos ver esos ejemplos que la Escritura nos remarca de la complacencia que el Padre tenía en su Hijo Jesús. Para esto vamos a ver Mateo 17, Mateo 17, versículo 5, y dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que puede darle la autoridad a Jesús delante de los que están presentes y decir, a él oí. Él me complace. El Padre reconoce a su Hijo. La presencia del Padre declara que hay complacencia y también la presencia del Padre declara que Jesús está apartado del mal, que Jesús en su vida ha entendido que está para hacer posesión de su Padre, para hacer la obra que le fue encomendada de parte de su Padre. Y esto podríamos rápidamente aplicarlo a nosotras, porque nosotras, por la gracia de Jesucristo, hemos sido apartadas también. Y al Señor le complace. El Señor se llena de gozo cuando una alma viene
se arrepiente y quiere ser parte del reino de Dios. Y ahí es donde empieza la santidad, en la cercanía con Dios. Esa cercanía que no la podíamos tener, que no era posible y que fue posible por la complacencia que tuvo con el Hijo, porque el Hijo decidió apartarse en santidad para su Padre. Él dejó todo. Él aún se sacrificó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. También lo vemos nosotros en Lucas 3:22. ¿Cómo es que esa complacencia hace que el Padre llegue, descienda, dice la Escritura, en forma de paloma, ¿verdad? Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos al Padre lleno de complacencia en su Hijo Jesús. ¿Acaso no hace lo mismo con nosotras cuando venimos a formar parte de la obediencia al Evangelio? Claro que sí, claro que sí. Él se complace que las almas que están lejos nuevamente puedan estar cerca. Y dice la Escritura ahí en Hechos 2:38. Bautizamos, recibimos el don, el regalo del Espíritu Santo. Y eso le complace al Señor, le complace al Dios Todopoderoso hacernos partícipe de ello. Nosotros, como dijo David, polvo somos. Y nosotras, en el antiguo naturaleza, estábamos lejos de poder tener estas bendiciones. Sin embargo, vemos nosotros a Jesús, el Santo, caminando en santidad. Vemos todo su ministerio, vemos los evangelios, vemos la vida que él llevó apartada del mal. Él es un ejemplo de lo que es la santidad caminante, de lo que es verdaderamente andar como Enoc. Dice la Escritura, ¿verdad? En Génesis no se habla de Enoc, porque lo único que dice es que Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Y podemos nosotros ver a Jesús en los evangelios, cómo es que él está enfocado solamente en trabajar en el reino de Dios, en el reino de Dios. Ese es su enfoque. Su enfoque es servir a la obra del Padre, a lo que fue llamado, y no se desenfoca. No lo vemos desenfocarse. ¿Cómo no va a estar complacido el Padre con Jesús? Y Jesús es un vivo ejemplo para nosotros seguir, para nosotros caminar detrás de sus huellas, porque Él estuvo apartado del mal, lo cual declara que Él era santo, santo en toda su manera de vivir. Y nosotras tenemos la bendición que Jesucristo hizo posible, también caminar en santidad. No una santidad propia, no, porque cuando las personas, a menos hay ciertas ideas en cuanto a la santidad, y cuando tú escuchas la palabra santidad, luego se piensa
en formas, normas, leyes, estatutos y todo esto que el hombre puede hacer físicamente hablando. Podemos hablar nosotros de una vestimenta, podemos hablar de un tipo de apariencia física que declare que eres santa. Pero la santidad a la que el Señor se está refiriendo aquí es a la santidad, es a la separación con propósito que el hombre va a hacer para servir a Dios. Algo que nosotros claramente vemos en Jesús. Jesús, toda palabra que salía de él era relacionada al reino de Dios. Él nunca se detuvo a pensar, ya que estoy aquí en la tierra, me voy a hacer una casita o me voy a hacer unos amigos o me voy a hacer. Nunca su pensamiento fue estar aquí en la tierra por mucho tiempo. Él no pensó en la tierra. Si nosotras meditamos en el ministerio de Jesús, él estando en la tierra siempre pensó en el cielo, siempre pensó en el reino de Dios y estando en la tierra caminó en el reino de Dios, mostró el reino de Dios, enseñó el reino de Dios, sirvió en el reino de Dios, apartándose de todo aquello que en esta tierra puede parecer bueno, pero que nos separa realmente de la comunión con el Padre. Vemos nosotros también cómo los apóstoles, después de que el Señor Jesucristo ha ido nuevamente a estar con el Padre, ellos siguen adelante, honran a Jesucristo, le dan toda la gloria y todo lo que ellos hacen está basado en la obra de Jesucristo. Y todo lo que ellos hablan está basado en lo que Jesucristo hizo. El centro de la vida de los apóstoles es Jesucristo. Es la santidad que Jesucristo marca, bien, bien firme, bien profunda en lo que dejó al partir él con el Padre. Ahí en segunda de Pedro 1:17 podemos ver cómo es que se complace el Señor Dios Padre de honrar a Jesucristo y lo hace a través de Pedro. Mira Pedro lo que dice en segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, él está dando testimonio de aquello que acabamos de leer anteriormente allá en Mateo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros oímos esta voz. Nosotros damos testimonio que esta voz, dice, esta voz enviada del cielo. Cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora Jesucristo ya no está físicamente entre ellos. Ahora está a través del Espíritu Santo. Y ellos, hablando aquí Pedro, está trayendo a la mente de los que están escuchando este mensaje, cómo es que él fue testigo, que él estuvo presente cuando esa voz que se oía dice de los cielos, porque era una voz en la parte de arriba, puede ser, que dijo, tengo complacencia con él, a él oí, dice Mateo. Y nosotros oímos esta voz. Estábamos con él en el Monte Santo. Y ahora ellos se levantan
Y ahora ellos siguen caminando en ese ministerio que el Señor Jesucristo comenzó. Y ahora gracias a ellos y gracias a Pablo, el ministro de los gentiles, nosotras podemos también entrar en esta complacencia donde nuestro Padre nos puede abrazar, hermanitas, donde nosotros podemos sentir, donde nosotras podemos llenarnos de esa paz que solamente Dios da. Y que en este mundo temporal nadie ni nada nos la puede quitar. Y podemos caminar en la vida y podemos tener muchos dolores y aflicciones, pero esa complacencia de saber que nuestro Padre ha volteado su rostro hacia nosotras y nos ha querido llamar hijas y nos ha abrazado, hermanitas, es un regalo que no tiene precio. Y así como el Padre honró a Jesús, y así como los apóstoles honran a Jesucristo, así también Dios se complace de vernos a nosotras, deseando ser más santas, querernos santificar en su gracia, querer caminar en su reino, querer que su reino sea la prioridad para nosotras. Hay veces que este mundo temporal nos quita muchas horas, muchas, porque pudiéramos nosotros decir contamos con unas 10 horas al día, tal vez máximo, ¿verdad? Horas de las cuales pudiéramos decir cómo las estamos nosotras utilizando. Sería bueno preguntarnos eso. ¿Cuántas horas estamos dedicadas al reino de Dios, al reino de los cielos? Y pudiéramos decir nosotras, bueno, pues yo trabajo 8 horas, pero ahí donde trabajo, pues yo les hablo, yo les predico, ¿verdad? O pudiéramos tener tantos pensamientos, pero la pregunta aquí es, ¿cuánto verdaderamente de ese tiempo estamos nosotras dándole una importancia en la cual, así como Jesús ministró cuando anduvo en la tierra, si 1 hora ministramos, lo estamos haciendo de tal manera como Jesús lo estaba haciendo? Y también otra pregunta, ¿cuánto meditamos en la santidad? ¿Cuánto meditamos en el apartarnos del mal? Porque el apartarnos del mal tiene muy buen propósito. Cuando nosotros nos apartamos del mal, es porque estamos cerca de Dios. Es porque nosotras estamos activas en el reino de Dios. Es porque nosotras nos complace todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Es porque ahí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ser, todo lo que somos, porque hemos entendido la complacencia de Dios en nuestras vidas. Creo que una de las cosas, a menos para mí, el poder sentir la complacencia del Padre es como la gasolina para el carro. Es aquello que te da energía, te mueve y también al mismo tiempo te humilla. Te humilla porque te das cuenta que el Señor te ha puesto un valor, que te ha dado una importancia, que te ha puesto en un lugar que tú y yo no merecíamos, o al menos yo no lo merecía. ¿Y cómo no? ¿Cómo no he de estar con santidad? ¿Cómo no he de andar apartada del mal? ¿Cómo no he de buscar trabajar en el reino de Dios? Si todo esto complace al Padre, si todo esto lo llena de gozo, y yo quiero que Él esté contento, yo quiero que Él esté gozoso. No sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando era
Yo cuando era niña, a mí me gustaba mucho ver cuando mi padre estaba contento por algo que yo hacía. Me gustaba verlo. Y yo me sentía así como, no sé cómo, ¿verdad? Pero imagínate, y mi padre es un padre terrenal, es un padre temporal, es un padre que ahorita es mi padre. Pero si él no viene a Cristo, si él no está en el reino de Dios, el día que el Señor me llame, dejará de ser mi padre. Pero cuando hablamos nosotros de nuestro Padre Dios, Él no va a dejar de ser nuestro Padre. Él será nuestro Padre por la eternidad. ¡Wow! Entonces, ¿por qué no empezar? ¿Por qué no empezar a ver la complacencia de nuestro Padre en todo lo que hacemos? Y sobre todo, cuando nos enfocamos en entender la santidad. Y esto también no solamente es para nosotras, es para seguir dejando un ejemplo a los que van detrás de nosotros. Porque aunque los que están a nuestro alrededor a veces se rebelen, nosotras tenemos que seguir adelante. Nosotras tenemos que seguir creyendo en nuestro Padre. Nosotras tenemos que seguir abrazadas de nuestro Padre. Y eso será bendición cuando aún ya no estemos nosotras en esta tierra temporal. Mira, algo que a mí me agradó mucho cuando yo veo el ministerio de Jesús es que el Padre Dios no ocultó su complacencia en la manera de vivir de Jesús. Él lo declaró. Él declaró su complacencia y no la declaró solo a Jesús, sino a los apóstoles, a los que estaban a su alrededor. Y cuando está allá que recibe la paloma, había gente, porque ahí estaba bautizando Juan el Bautista. Imagínate, hermanita, solo piensa en el Padre diciéndole a los que se encuentren allá a Los Ángeles, mira, mira, mira Pali. Ay, me complazco en Pali. Me complazco en Normita. Me complazco en Roxanita. Wow, ay, a mí hasta se me enchina nada más de pensar, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, hermanita. Y si a nosotros no nos mueve nada más, que nos mueva la complacencia de ver el rostro de nuestro Dios. Así, qué hermoso es. El Padre no ocultó pues su complacencia en la santidad con la que caminaba Jesús. Él estaba muy gozoso. Y Jesús estaba muy abrazado de su Padre. Vemos su ministerio y cómo él salía y tomaba horas y horas platicando con su Padre. ¿Cómo dedicamos nosotros nuestro tiempo en el reino espiritual? ¿Cuáles son nuestras prioridades cuando se trata de estar cerca del Padre? Porque muchas veces podemos estar orando solamente para pedir, pedir y pedir. Y está bien, pero ¿cuánto tiempo de ese tomamos para complacernos con su presencia, para darle gloria a su bondad infinita, para decirle, Padre, solo quiero observar tu grandeza el día de hoy? Él en eso se complace y se complace en gran manera. Y nosotros solamente tenemos que dar una vuelta y mirar el ministerio de Jesús, ¿verdad? No podemos nosotros traer aquí todas las citas porque pues ahí están los 4 evangelios hermanitos, ¿verdad? Nosotros ver ahí en esto, en estos evangelios donde está el ministerio de nuestro Señor Jesús, que son huellas, son huellas de un hombre apartado para servir a su Señor, un hombre entregado a la obra de su Señor.
un hombre dedicado a seguir lo que el Señor le encomendó, no importando lo que va a venir, no importando el dolor que va a tener que pasar, no importando las situaciones con las que se enfrenta, porque se enfrentó a cosas muy difíciles. Ahí nada más vemos nosotros a los grupos religiosos. Cuánto maltrato recibió Jesús de parte de ellos. Cuántas ofensas. Cuánto, pues, ¿quién te crees tú que te dices el Hijo de Dios? Tú eres el hijo de Belcebú. Cuántas cosas no aguantó en silencio el Señor Jesús. Cuánto no soportó. Y en esto, hermanitas, el Padre tuvo complacencia. Rapiditamente, ¿cuánto soportamos nosotros en ofensas, en maltratos? Y al mismo tiempo podemos ver la complacencia del Padre. ¿Cuántas veces pudiéramos estar pasando situaciones así difíciles donde se van a tornar en paz? Porque podemos ver la complacencia del Padre. Porque Él nos dice, bien hecho, hija, está haciendo luz en medio de las tinieblas. Ahí es donde se requiere ser luz, donde las tinieblas están espesas, donde la tormenta casi te está tirando. Ahí es donde el Señor se complace al ver nuestra reacción, nuestro comportamiento, la manera que nosotras respondemos. Pero aún, hermanita, cuando a veces nosotras de repente, podemos no aceptar las cosas bien o tal vez tomarlas de la manera equivocada, el Padre está guardando silencio porque tiene mucha confianza en ti y en mí, porque conoce tu corazón y conoce el mío, porque Él sabe que tú lo amas y que yo lo amo, porque Él está complacido de llamarte hija, de levantarte, de caminar contigo, así como lo hizo con Jesús. Y eso debe de ser una aliente para nosotras, para seguir adelante. La pregunta sería, ¿nosotros tenemos el mismo sentir que Jesús tuvo en esta tierra temporal? Y su sentir fue complacer al Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Yo les vengo a mostrar el reino de Dios. Yo solamente estoy un tiempo. He venido a servirlos. Ese era el sentir de Jesús, el cual caminó en santidad. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que hemos sido santificadas y nosotros andamos en santidad, entonces vamos siguiendo las huellas de Jesús. Entonces vamos caminando las huellas que Jesús dejó. ¿Cuáles son esas huellas? Buscando el reino de Dios, caminando en el reino de Dios, amando cada vez más la justicia, buscando ser siervos del Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nosotras. El ser siervos del Padre. Ese fue el sentir de Jesús. ¿Es ese el mismo sentir nuestro? Nuestro Señor, nuestro Padre Dios, también se complace en la dependencia que su Hijo Jesús tiene en la palabra que Él ha dicho. Mira Mateo 4, ¿verdad? Donde Jesús es llevado al desierto y es tentado. Y dice, y vino a Él el tentador. Y le dijo,
si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, Mateo 4:3 y 4. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde estaba la confianza de Jesús? ¿Y dónde estaba el complacer del Padre y el Hijo juntos? En la palabra. Todo lo que Dios decía para Jesús, eso era lo importante, eso era lo que tenía valor y esto es lo que va a contar. No solo de pan vive el hombre. O sea que Jesús no tenía ninguna intención de poder tener algo temporal, algo pasajero. Ahí vemos nosotros que no tenía pan, no tenía cobijo, estaba en la intemperie del desierto. Pero estas son las palabras que le dice al que lo está tentando. Toda palabra que sale de la boca de Dios es la que me da vida a mí. Imagínate qué complacencia del Padre escuchar esto, ¿verdad, hermanitas? Que nosotras pudiésemos también con esa confianza poder decir, no tengo nada en la hielera, ¿verdad? Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Y qué complacido de estar el Padre al que nosotras digamos esas palabras con seguridad y confianza. Pero no es fácil, hermanitas, ¿verdad? Porque de repente nosotros no tenemos y luego estamos, y luego vamos y oramos, pero luego oramos y luego vamos y queremos remediar las cosas. Aunque ya oramos, ¿verdad? Pero queremos ir y ayudar al Señor un poco y a ver, deja ver cómo le hago, cómo le hago. Pues no acabamos de orar, hermanitas. Pero entonces, ¿qué con la palabra? ¿Qué con la palabra que el Señor dice, ningún justo caerá? No hay justo que mendigue pan. A veces nos afligimos nosotras cuando tenemos al Creador de los cielos y la tierra de nuestra parte, cuando Él se complace en no dejarnos a nosotras caídas. Él se complace siempre en levantarnos, pero muchas veces estamos caídas, no porque Dios no nos levante, porque nosotras no hemos entendido cuán capaz es nuestro Dios, porque no hemos entendido el poder tan grande y maravilloso que tenemos a su lado, porque a veces no entendemos que las cosas temporales pueden estarnos quitando la atención de lo que verdaderamente vale, que es esa relación íntima con el Padre en esa situación que estoy pasando. Hey, ¿por qué no tengo nada en la hielera? A ver, espérate, voy a ir, me voy a acercar al trono de su gracia y voy a conversar con él y voy a decirle cómo me siento y me voy a sentar y me voy a complacer en su presencia y le voy a dejar mis preocupaciones, que me duele un brazo, me duele una pierna, me duele acá y que ya me dijeron que tengo esto. ¿A dónde corremos? Muchas de las veces corremos a los doctores, nos dicen, ve y haz esto, ve y tómate esto. Y a Dios, pues quién sabe dónde está. Y decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Y decimos que nosotros creemos en toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero bueno, andamos buscando por otros lados. Nos salimos del reino de los cielos. Y andamos buscando allá por otros lados, no sé dónde. Entonces, qué hermoso es saber que el Señor se complace en que nosotras nos podamos acercar con esa confianza con la que Jesús se acercó, porque para eso vino Jesús, para acercarnos de esa misma manera, para que así como Él tuvo complacencia y el Padre complacencia con Él, ahora nosotras podamos tener lo mismo. Él nos está dando la puerta abierta a tener esas mismas bendiciones, ese mismo gozo, esa misma fe, ese mismo caminar que él tuvo con el Padre.
La palabra de Dios santifica. La pregunta es, ¿cuánto tiempo paso yo en la palabra de Dios? Porque mira, Jesús se fue, ¿verdad? Fue a comenzar su ministerio que a los 33 habían pasado, vamos a poner que, no 33, 30 años más o menos, ¿verdad? En esos 30 años, de su niñez hacia los 30, podemos estar seguras que Jesús era un hombre que meditaba en la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Por la manera que él vive. La manera que él vive declara que él creció, y la escritura también lo dice, que él iba creciendo en sabiduría delante de los hombres. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Jesús tuvo que dedicar tiempo, tuvo que hacer prioridades. Muchas veces nosotras nos engañamos por esta vieja naturaleza, porque a veces decimos, no, pues es que ya me leí todo el libro de Santiago, ya me leí, no, ya me leí toda la Biblia, ya me sé hasta de memoria casi toda. Espérate, qué bueno que la leamos. La pregunta es, ¿la masticamos? Y esta palabra suena un poco así que masticar, ¿verdad? Sería la palabra meditar, hermanitas. Masticar lentamente, extraer todos los juguitos, porque entre más tiempo pasamos en la palabra de Dios, ay, más complacencia hallamos en ella. Y el Señor se complace que estemos atentas a cada palabra que Él nos está dando. No le hace que se repitan. Por algo Josué está ahí, por algo el libro de Josué está ahí, hermanitas. Medita de día y de noche. La palabra es viva, es un agua que corre, que corre, que corre. Cuando deja de correr, deja de estar activa en tu vida. Si queremos cada vez estar más en santificación, la palabra tiene que estar corriendo en nosotras a través de todo nuestro ser todos los días, desde que nos levantamos. Hay que meditar en la palabra. Jesús lo hizo y él halló complacencia en el Padre. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para nosotros? Jesús supo que la vida espiritual estaba sobre todo esto que nosotros vemos en lo temporal. ¿Qué dice Mateo 6:33, hermano? Buscad primeramente el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Nosotras ya estamos en el reino de Dios porque hemos decidido ser parte de él, porque se nos ha abierto la puerta, hemos obedecido al evangelio, ahora somos del reino de Dios, estamos en el reino de Dios. La pregunta no es si estamos o no estamos, porque si estamos en Cristo Jesús, estamos en el reino de Dios. La pregunta es cómo estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad en el reino de Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en el reino de Dios? La palabra de Dios es nuestra espada, lo dice Hebreos 4:12. Es nuestra espada, pero ¿qué tan afilada está la espada? ¿Qué tan afilada está? Y no para que vayas a ir a contender con otro hermanito, hermanita, no para que vayas a ir a ponerte a pelear con alguien que no, que dijo que esto no está así. Pues voy a ir y me lo voy a poner en su... No, no, no. La palabra es espada afilada para que tú y yo vayamos a pelear contra el que está gobernando las tinieblas, las huestes de maldad. Y también para darle golpes a nuestra vieja naturaleza cuando se quiere sobreponer a lo espiritual. ¿Cómo está nuestra espada? Nuestro Dios se complace cuando ve que nosotras con todo nuestro corazón disponemos nuestro ser a lo espiritual y nos llena porque Él es generoso, Él es bondadoso, Él es bueno. Aplicando rapiditamente este pensamiento, hermanitas. Una prueba de que el Señor se complace en nosotras, con nosotras, es la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí. Romanos 8:14 en adelante
Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, si somos guiados por el Espíritu de Dios es porque Él está enfrente, Él va llevándonos, Él nos va tomando de la mano y nos lleva. ¿Cómo no va a estar complacido Dios con nosotras al tener nosotras su presencia? Y dice, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Papito. El espíritu mismo, dice el 16, da testimonio a nuestro espíritu del hombre de que somos, hermanitas, hijas de Dios. Y si hijas de Dios, somos también herederas, herederas de Dios y coherederas con Cristo. ¿Cómo es esto posible? La última parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el paquete completo. Nuestro Dios se ha complacido. Cuando Jesús les dice allá en Juan capítulo 14 a los discípulos, no se turbe vuestro corazoncito, no se turbe. Y más adelante dice, yo pediré al Padre que les mande un consolador para que ustedes no estén solos más. Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a enseñar. Él los va a animar. Él los va a consolar. Wow, ¿qué más nosotras pudiéramos necesitar si el Espíritu de Dios está en nosotras? Si Él está gozoso de darnos esta bendición por la gracia de su Hijo Jesucristo. Y nos llama hijas. Pero también, hermanitas, hemos de padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Si Dios nos guía, entonces nosotras estamos seguras, estamos bien seguras que estamos en santidad, porque podemos nosotras percibir su verdad, caminar en ella. Cada vez nuestro ser se va transformando, se va santificando, se va renovando, va siendo más semejante a lo que es Jesús cuando anduvo en su ministerio. Amamos más como Jesús ama, servimos como Jesús servía, oramos como Jesús oraba, pensamos como Jesús pensaba. Y esto le complace a Dios, claro que sí le complace, porque este mundo está bajo las tinieblas. Y para Dios, el Padre, el que no escatimó dar a su unigénito, ver almas vivientes que quieran, que lo busquen, que se complazcan en querer hacer la voluntad de Dios, es lo máximo, es lo máximo. La santidad y el vivir en su reino nos lleva cada vez más lejos de nuestra vieja naturaleza. Por eso estamos llamadas a la santidad, llamadas a la santificación, porque es una bendición para ti, para mí. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, no las vas a hacer morir por ti misma, hermanita, por el Espíritu Santo de Dios. Por Él es el que las tienes que hacer morir. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de todo lo que hay en el reino de Dios para que eso sea lo que haga morir las obras de la carne o de la vieja naturaleza del ser humano que está hastiado de mal.
A nuestro Dios le complace que busquemos la santificación. Le complace que queramos amar la justicia. Le complace que seamos piadosas, que son sinónimos. Le complace al Señor todo esto. Vivir en santidad es vivir en el Espíritu. Y servir en su casa es el resultado que nos va preparando para habitar en aquello eterno, que es mucho más grande, mucho más maravilloso. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia. ¿De qué manera? Cuando les está hablando en el contexto Pedro, les está diciendo a tu fe, dale la virtud, sé virtuoso, dominio propio. ¿Por qué? Porque con estas cosas, siendo diligente, tú vas a traer fruto para tu Señor. Y si esto acontece, entonces Él te ofrece generosa entrada en el reino eterno. Fíjate lo que dice el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahorita el reino de Dios está en la tierra, en esta tierra, y el reino está aquí por un tiempo temporal, hasta que el Señor, sea que me llame, sea que cuando Él venga en su venida, será llevada a su iglesia y estaremos por la eternidad con nuestro Padre, gozándonos. Pero aquí es donde empieza, creo yo, y creemos que aquí es donde empieza todo. Aquí es donde nosotras empezamos a caminar en esta vida temporal. La santidad para servir en la casa de nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, Jesucristo, para vivir en ella, tenemos nosotros que entender que hemos de apartarnos de todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y cada vez tenemos que ir dejándolas más y más y más, porque eso nos lleva a un nacimiento nuevo y eso nos lleva a desechar a las tinieblas. Eso nos lleva a nosotros a que rechacemos y hasta sintamos como enojo de la injusticia. ¿Por qué? Porque estamos conociendo lo que es realmente la santidad y lo que es vivir en santidad. Y esto, mis hermanitas, creemos nosotros, conforme a la palabra y conforme al ministerio de Jesús, que al Padre le complace y le complace en gran manera. Nosotras como gentiles hemos venido a ser coherederas y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que por esa razón tan grande, como dice Efesios 3:6, abracémonos de esa santidad, atesorémosla y cada día veamos la complacencia que hay en ella. Veamos, gocémonos en lo que el Padre siente al vernos a nosotras viviendo en este reino temporal, pero tomando y abrazando la santidad para servir en su reino, para estar preparadas para cuando Él nos llame a su presencia, porque estamos seguras que si nosotras aquí hemos estado apartadas del mal, hemos estado santas para el Señor, santificándonos en su verdad y caminando como Jesús caminó, estamos bien seguras que nosotras podremos ver el rostro de nuestro Señor. Que el Señor me las bendiga, hermanitas. Disculpen si me tomo mucho tiempo. Yo a veces no veo la hora, pero muchas gracias. Que el Señor me las bendiga y bueno, la palabra sea para nosotras de edificación. Bendiciones, mis hermanitas. Gracias, hermana Alberta. Le damos las gracias a Dios primeramente por ese mensaje. Sabemos que es Dios el que a cada una ha hablado a nuestro corazón. Seguramente sabemos que esa palabra no va a regresar vacía. Ha quedado muy impregnada y le damos las gracias a nuestra hermana Alberta por esa preparación que ella ha tenido, el tiempo que ella se ha llevado para
dar este mensaje, ¿verdad? El dedicar ese tiempo, como ella lo acaba de decir, en su tema, desarrollándolo. Ella decía el dedicar el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que hoy estamos haciendo, dedicarle ese tiempo al Señor, dedicarle el tiempo a la palabra de Dios, ¿verdad? Tomar esas prioridades, decía ella también. Esa es una prioridad que debemos de cultivarla día a día, porque eso es lo que va a hacer que poco a poco estemos apartándonos del mal, apartándonos de las cosas que a Dios no le agradan, porque fuimos apartadas, pero para Él, ¿verdad? Para las buenas obras. Hermanas, ha llegado el tiempo de meditar también en en la alabanza. Sabemos que a Dios le agrada que su pueblo le alabe, ¿verdad? Vamos a entonar esta preciosa alabanza y si no se la sabe, aquí está la letra. Aquí está la letra. Cristo, mi rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Así es, hermanas. Acabamos de escuchar esas promesas que Dios da a su pueblo, a las hijas que se apartan, que dedican tiempo a su palabra. Amadas hermanas, que la paz de Dios esté con cada una de ustedes. Gracias, hermana Ana Belinda, y gracias a sus hijas por acompañarla a entonar esta hermosa alabanza. Cante al Señor toda la creación. Gracias, hermana Alberta, por compartir con nosotros parte de este tema de la santidad. Y pues son tanta información que se ha quedado aquí grabada, hermanas, para que tengamos la oportunidad de volverla a escuchar si hay alguna duda o si queremos reforzar alguna parte. Creo que a mí me pegó esa parte donde nuestra hermana decía que Jesús hablaba en relación al reino de Dios. Y me pegó pues porque aunque uno sabe que va de pasada, aunque uno sabe que pues tenemos que partir en algún momento, siempre esa carnalidad, ese deseo de tener posesiones, de poder hacer cosas, de querer viajar, de querer comprar, de querer tener cosas, me pegó, les digo, ¿verdad? Como en una forma de, como para frenarnos. Dijo nuestra hermana Alberta, Jesús hablaba en relación al reino de Dios y no para sí mismo. Él no pensó en la tierra para viajar o comprar o hacerse de posesiones, sino que él pensaba en el cielo. Y aquí él predicó el reino de Dios y el llevarnos al Padre.
me dio duro porque parte de la santidad es esa, cuando tú dejas de mirar las cosas terrenales como tal, como cosas terrenales. Entonces, más me hizo a sentirme chiquita cuando ella habló que puedas decir, ¿no? Que abras tu refrigerador y que sepas que a lo mejor no hay nada de lo que tú quisieras o a lo mejor no hay nada. Y que puedas decir con gozo, no solo de pan vivirá el hombre. Fue duro, hermanas. Gracias, hermana Alberta. Gracias porque nosotros tenemos esa fea costumbre, los seres humanos, de sentir que dime cuánto tienes para decir cuánto vales, ¿verdad? Eso es lo que hace la carne, eso es lo que hace la sociedad. Y nosotros, aunque no vivimos, aunque no somos parte de este mundo para habitar en él por la eternidad, caemos en ese juego, caemos en esa mentira de Satanás donde perdemos el objetivo que si este día nuestro corazón latió fue por voluntad de Dios, que si este día tenemos un lugar donde dormir, donde refugiarnos del frío, del calor, de la lluvia, es por voluntad de Dios, que si podemos abrir nuestra nevera y haya ahí que comer, que haya luz en tu casa, agua, todo eso, hermanas, es voluntad de Dios. Y qué fácil nos perdemos, qué fácil podemos perder la santidad. Y me llamaba también la atención que los mismos apóstoles, hermanas, ¿qué predicaban? Honraban a Jesús y hablaban de Jesús. ¿Y tú y yo? ¿De qué estamos hablando? La palabra nos está santificando. ¿Realmente pasamos tiempo como Jesús lo hacía? ¿Qué dice la palabra? Que él oraba cada momento a su Padre, ¿verdad? En el día temprano, en la noche, y a veces pasaba largas horas orándole al Padre. Si él, que evitó con nuestro Dios, lo tenía que hacer, pues cuánto más tú y yo, hermanas. Cuanto más tú y yo tenemos que estar más metidas, pasar más tiempo en oración. Cuando usted esté sola ahí en su casa, que no le hagan ruido, que no haya nadie, dedique un tiempo a meditar. A veces le toca a uno estar ahí lavando, estar recogiendo, pero que en su pensamiento haya algo, ¿verdad? Que la esté relacionando con Dios. Si sabe de alguna necesidad de alguna hermana, ore por ella, de alguna persona que haya dicho, por favor, ore por mí, yo sé que usted va a una iglesia. O muchas veces la gente nos dice cosas como, usted está más cerquitas de Dios que yo. Ore con esa persona en ese momento y lleve en su pensamiento la necesidad de estas personas. Entonces, sirvamos, oramos, complazcamos al Padre como Jesús lo hizo. Si nosotros vamos por ese camino, vamos por buen camino. Y si no, pues aún es tiempo, hermana, para ponernos en bien con nuestro Padre. Hermanas, les invito a ir en una oración. Amado Señor y Padre, venimos delante de su presencia, agradeciendo esta oportunidad que nos ha dado, Señor, para poder escuchar su palabra. Gracias porque usted ha puesto los medios para que nosotros podamos estar conectadas desde diferentes partes. Gracias, Padre Eterno, porque usted ha visto la necesidad de su iglesia y usted ha abierto puertas, Señor, que para nosotros son de bendición. Sabemos que hay quien le da mal uso a los medios, Padre, pero nosotros queremos honrarte a través de ellos y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poderte servir, de poderte hablar, de poder, Señor, pedir perdón cuantas veces sea necesario y podernos llenar de ti. Sabemos, Señor, después de estos estudios que hemos estado viendo durante esta semana, que la santidad es algo que a ti te agrada. Y la razón es porque tú eres santo. Tú entiendes, Padre, que nosotros hay carne, tú entiendes que nosotros hay debilidades, Señor, pero también nosotros entendemos que si buscamos tu ayuda, cada día podemos ser mejores siervas tuyas. Ayúdanos, Señor, para no conformarnos con cualquier pequeño cambio en nosotros, sino que cada día corramos, Señor, esta carrera que tú nos has dado y que podamos ser de apoyo también para otras hermanas en nuestro alrededor, principalmente para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestro esposo si lo hubiere, para todos nuestros seres amados, Señor, esos con los que compartimos momentos de alegría y tristeza. Eso, Señor, que en muchas ocasiones lloramos cuando los vemos en alguna prueba, en alguna tribulación. Te pedimos, Dios, que nos ayudes para dar luz como tú quieres, para que vivamos en santidad, apartada, Señor, para servirte, no con una cara, una faceta, Señor, que no es real, sino, Señor, que seamos conscientes que somos de tu propiedad, que seamos conscientes, Señor, que si vivimos, vivamos para ti. Y si tú decides llevarnos, Señor, también estemos conscientes que vamos contigo,
Perdónanos, Padre, todas nuestras faltas, día a día, momento a momento te fallamos. Y ayúdanos, Señor, a no ser desechadas por ti. Padre bendito, en tus manos ponemos las necesidades de nuestros hermanos alrededor del mundo. Nuestra hermana Marcela ha pedido la oración por su esposo y por su hijo, nuestro hermano Jacobo Chalco. Ellos han adquirido este virus, el COVID, Señor, y traen malestar. Los ponemos en tus manos, Padre bendito, que usted les ayude, Señor, a recuperar su salud, a que su cuerpo sea fortalecido y pronto puedan sentirse mejor. En tus manos están. Te pedimos también, Señor, por las necesidades que tiene la señora Berta Dávila, que tiene que ser trasladada de Monterrey, Señor, que esos son los planes de los médicos. Usted conoce la necesidad de salud de ella. Usted sabe, Señor, el malestar que hay en su cuerpo, Padre, esa enfermedad que ha estado acabando con su vida. Pero, Padre, nosotros te hemos clamado, Señor, y te seguimos pidiendo que tú hagas tu voluntad en ella. Pero mientras que le des fortaleza a su familia, Señor, a sus hijas, a su esposo, a sus seres amados y aún ella misma, Señor. Te rogamos también por el Señor Pedro Ríos, que no lo sueltes de tu mano y le sigas dando esa recuperación que él necesita en su salud. Sé con él, Señor, y con su familia, con los médicos que lo atienden. Padre, te damos las gracias porque tú has guardado la vida de Karime Luna, hija, la nietecita de nuestra hermana Ana María. Gracias, Padre, porque aunque hubo un atropellamiento, ellos te agradecen, Señor, que todo haya quedado en esos golpes en su cuerpo, Señor. Pero te pide, Padre, que tú seas con ella, pues se asustó mucho, al igual que su padre, que también la vio. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus ángeles acampan alrededor de los que te temen. Y también, Señor, sabemos que muchas veces, Padre, en nuestras oraciones, el estarte pidiendo por nuestros seres amados, Señor, por tu misericordia, cuidas de ellos. Gracias, Padre, por ser bueno, porque no lo merecemos. Te pedimos, Señor, también por la salud de nuestra hermana Linda Castro. Ella ha procurado servirte, Señor. Ella ha viajado, Señor, con el propósito de hacer tu obra en otro país, pero, Señor, usted sabe qué fue lo que causó ese dolor en su cuerpo. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas con ella, con los médicos que la están atendiendo. Usted mejor que nadie conoce, Señor, qué es lo que pudo hacerla sentir mal. Padre bendito, queremos darle gracias también porque usted ha bendecido la vida de la familia de nuestra hermana Joana Santizo. Gracias, Señor, porque usted le ha dado la dicha, Señor, de convertirse en abuelita. Gracias por la llegada de ese precioso bebé a la vida de esta familia. Gracias porque usted fue con Gabriela en su alumbramiento, Señor, y le seguimos rogando que usted siga siendo con ella en su recuperación. Padre bendito, es hermoso saber que tu misericordia nos acompaña. Y gracias por esas dichas, por estas bendiciones que tú le concedes a mis hermanas. Padre Santo, queremos pedirle por la salud de nuestra hermana Lorena Hernández y nuestra hermana Lolita. Usted sabe, Señor, cómo ellas han estado batallando, que usted siga consolando sus corazones y dándoles fortaleza y que su fe, Señor, sea cada día más grande en usted. Le ponemos en sus manos a nuestro hermano Andrés Cabral, al igual a su familia, Señor, porque sabemos que sigue delicado de salud. En tus manos está y ellos como familia, Señor, te entregan y te ruegan que en todo momento se haga tu voluntad. Sea con toda esta familia, al igual con mi hermana Socorro Cabral. Usted conoce las necesidades que ella está pasando junto con su familia, con sus hijos, sea con ella, con su matrimonio, Señor, con nuestro hermano Andrés Cabral, hijo de nuestro hermano Andrés, que ahora mismo está en ese hospital. Padre bendito, usted les dé a ellos la fortaleza, la sabiduría, el consuelo, la paz, Señor, que requieren en estos momentos. Que usted bendiga a esa familia, Señor, que te sirve, que no lo suelte de su mano, Padre Santo. Ellos te conocen, pero sabemos que a veces hay momentos en nuestra vida, Señor, en los que las dificultades parecen nublar nuestra fe, Señor, y yo te ruego que tú seas con ello, que tú bendigas a mi hermana Soco, para que dé la sabiduría, usted le dé la sabiduría de las acciones, de las palabras, de lo que ella deba de hacer junto con toda la familia. Te rogamos también por Miguel, el hijo de nuestra hermana Fátima González. Usted conoce la situación de él. En tus manos lo seguimos poniendo, Señor, que tú redargullas esa mente donde quiera que estén. Le rogamos también por la familia de nuestra hermana Isabel, feliz. Ella pide especialmente por su hija Diana, quien desea convertirse en mamá, Señor, y usted sabe
cuál será el resultado. En sus manos lo ponemos, igual a todas esas mujeres, Señor, que anhelan tener un bebé y se les ha negado esta bendición, Señor, y aquellas a quienes nos has dado la dicha de ser mamá, Señor, que seamos sabias en guiar a nuestros hijos, en prepararlos para que puedan regresar un día, Señor, contigo a casa y podamos pasar una eternidad contigo. Te ruego por aquellos quienes ya han perdido a sus pequeños, Señor, a sus seres amados, que tú las abraces fuertemente, que tú las consueles, Señor, que en esos momentos donde solamente ellos delante de ti piden, Señor, de tu ayuda, de tu fortaleza, de tu consuelo, que tú las escuches, Padre Santo, que ellas puedan descansar en ti y puedan tomar fuerzas nuevamente en ti, Señor, para continuar. Es bueno saber, Padre, que tenemos promesas que vemos cumplidas en esta tierra y que hay promesas, Señor, que solamente veremos después de partir de ellas. Quizá para nuestros seres amados que descansan en ti están tranquilos, pero muchas veces los que se quedan, los que nos quedamos, Señor, se queda ese hueco. Y muchas veces no sabemos, Padre, cómo sanar, cómo aceptar tu voluntad. Y es por ello que te ruego, mi Dios, por mis hermanos que están pasando esta situación, por todas estas familias que necesitan conocerte y por aquellas que ya te conocen, que nos des y les des fortaleza. Padre, te pedimos por nuestra hermana Magali Cardona y la cirugía que deberá de recibir, por nuestra hermana Teresita Rodríguez que deberá de recibir esa cirugía láser, Señor, con el propósito de que no pierda su vista. También por nuestra hermana Teresa Barrios, que también está siendo afectada de su vista, Señor. Obra en ellas, Padre bendito. Dales la paciencia para sobrellevar estas situaciones. Te rogamos por la salud de mi hermana Jolie Mena. Usted sabe, Señor, cómo ella se ha sentido, cómo está su sangre, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando en su salud. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por ser bueno y te clamamos aún por nuestra hermana Nena Chacón, por esa embolia que le dio, porque aún hay coágulos afectando su cuerpo. Tú sé con ella, Señor. También te pedimos por mi hermana Ana Flores, por sus tratamientos, por el dolor que hay en su cuerpo, Señor. Ella está cansada de sentir dolor y se entiende, Señor. Pero te pedimos, Dios, que tú le sigas dando la fortaleza y ponga los medios que ella necesite para poder seguir adelante. Padre, te pedimos por todas las personas que están en este país donde hay guerra, siga siendo con ellos, Señor, con las personas inocentes. Sabemos, Padre, que es un tiempo difícil. Sabemos que muchos lloran, muchos no saben dónde están. En tus manos te clamamos, Señor, y te pedimos que tú seas con estas poblaciones, Padre, que sigas guardando nuestros países y están en paz. Te rogamos por nuestros líderes, por los políticos, Señor, por los que están en los altos mandos, en los gobiernos. Padre, dependemos de ti completamente, por eso te pedimos que tú les des sabiduría. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos en la fe, que se van enfriando, que alguna vez te conocieron y se sirvieron, Señor, y que están olvidando ese primer amor. Ayúdalos, Padre bendito, para que vuelvan a encender ese fuego, Señor, ese espíritu que no se apague y que cuiden, Señor, la salvación con temor y temblor, que no perdamos el gozo de tu salvación. Te pedimos, Padre Santo, por la salud de nuestra hermana Nelly Narváez, por Sarita su hija, por Sarita su hermana y también por su hija Alexandra. Te pedimos por nuestra hermana Anita González y Anabel Salas, por nuestra hermana Santos Molina, por nuestro hermano Rubén Estrada, por nuestro hermano Raúl Solís, por Giselle Castillo, por nuestra hermana Delcy López, Señor, y por cada uno de estos hermanos, Señor, que están padeciendo de una u otra forma en su salud. Tú los conoces, Padre, aquellos que están en diálisis, en hemodiálisis, con tratamientos para el cáncer, con cualquier tratamiento, Señor, que requieran de su salud. Y te quiero pedir de forma especial también, Padre bendito, por el esposo de mi cuñada Araceli, que tú seas con él en ese hospital en el que está. Los médicos dicen que está delicado de salud, pero a ti te clamamos, Padre, que tú hagas tu obra en él, que seas con ella, que seas con su familia y que les ayudes, Padre, si es tu voluntad, a que él pronto pueda salir de ese hospital y que te busque, Señor, porque al final eres tú quien nos permites a veces situaciones en nuestra vida, Señor, para llamar nuestra atención. Sea con él, Señor, le rogamos por todas las congregaciones alrededor del mundo, por nuestros predicadores, por nuestros hermanos en la fe.
Ayúdanos a amarte cada día, a servirte cada día, Señor, y buscar, como nos enseñaba nuestra hermana Alberta Benítez, a buscar complacerte tal como lo hizo tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a hacer más de ti y menos de nosotros. Te rogamos aún por la situación de nuestra hermana María Escolástico, que ella sigue clamándote, Señor, junto con su familia, por su hermano Luis. Más de 5 meses, Señor, que no tienen razón de él. Que tú seas con ellos, Señor, en todo momento. Que tú, si es tu voluntad, les permitas, Señor, pronto tener noticias de él y darle calma a esos corazones. Padre, te seguimos rogando por los matrimonios, por aquellos que están pasando dificultades, por los hijos, Señor, que se ven afectados cuando muchas veces nosotros como padres dejamos entrar el orgullo, dejamos entrar la altanería, Señor, y muchas veces ponemos nuestros ojos, Señor, en otras personas que no son nuestros cónyuges. Muchas veces un poco de dinero extra, Señor, nos hace sentir que somos los hombres invencibles o las mujeres intocables, y no es así, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a cuidar nuestros hogares. Danos, Señor, de tu sabiduría, especialmente estos matrimonios que te conocemos, Señor, porque no es de sorprenderse que aún en la iglesia pasan este tipo de cosas. Perdónanos, Padre, no merecemos ser escuchadas, no merecemos tu perdón, pero te necesitamos y clamamos, Señor, a ti, por este pueblo tuyo, Señor, que aprendamos a verte de la manera en que tú quieras. Rogamos por nuestros hermanos que están de viaje, tráigalos con bien, y por cada una de las hermanas, Señor, que con amor preparan estos temas para compartir con nosotros. Bendiga a mi hermana Alberta, bendiga a sus hijas, bendiga a su esposo, su matrimonio, la familia, a todos sus seres amados, Señor, todo lo que ellos hagan y emprendan, Padre, que lleven siempre ese toque tuyo de santidad, de amor, Señor, y que en todo momento tú cuides de este matrimonio y de esta familia, Padre, porque precisamente las familias que buscamos honrarte, que queremos esmerarnos en ofrecerte nuestra vida, nuestro hogar, son familias, Señor, que Satanás quiere atacar. Ayúdanos, Padre, para ser sabias, para que también ellos sean sabios y nuestros hijos también, y no demos lugar a Satanás. En el nombre de Jesús te rogamos por todas las familias de cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes representando sus familias, por aquellas que estarán escuchando, Señor, esta clase después, por nuestras hermanas que están en Facebook, Señor. En tus manos te pedimos y te rogamos. No nos dejes de tu mano, Señor, y ayúdanos siempre a caminar como a ti te agrada. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por darnos el descanso esta noche. Y le pedimos, Señor, que si es su voluntad que podamos ver el nuevo día, Señor, desde el momento que iniciamos nuestro primer pensamiento sea para ti, para darte gracias, para darte honra y para poner nuestro día en tus manos. En el nombre de Jesús pedimos por todas estas cosas y que se haga siempre, siempre tu voluntad. Amén. Pues hermanas, gracias a cada una de ustedes que se dio cita. Gracias a nuestras hermanas en Facebook. Hermanas, el día de mañana, con el favor de Dios, tendremos una invitadita. Ella es nuestra hermana Lupita Carlos, que viene siendo cuñada de nuestra hermana Margarita Suchil, que la semana pasada estuvo trayéndonos palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que nos hablaba del tema agradando a Dios de Apocalipsis 2, 1 al 7? Pues ahora será su cuñada, nuestra hermana Lupita Carlos, por quien de antemano yo también les pido oración, hermanas, pues porque pues es normal, el nervio es normal. No quiere decir que se ponga uno nervioso porque no está preparada, no, es una situación normal. A mí me sucede, yo hablo hasta por los codos, pero cuando me toca dar una clase no hablo. Y no hablo hasta que termino la clase porque es como una sensación de Dios, no quiero decir nada que no deba decir. Déjame nomás mi mente concentrarme en lo que tengo que hablar, usa mis labios, pero es un sentimiento normal. Así es que les pido la oración por nuestra hermana Lupita, y pues quien tenga oportunidad de acompañarnos el día de mañana será bienvenida, si Dios así nos concede. Me voy a retirar, hermanas. Recuerden que tenemos que seguir aumentando la dosis de oración, porque siempre hay muchas razones por las cuales orar. Como dice Santiago 5:16, procuremos ser más justas. ¿Y sabe por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Así es que Dios nos ayude, hermanas, a vivir en santidad y practicar la justicia también. Que Dios les bendiga a nuestras hermanas en Facebook. Me voy a retirar.